Los vencedores prediluvianos. Capítulo 2. Set y el espíritu de adopción. Set significa compensación o sustitución. Set fue el hijo dado por Dios a Adán como compensación de la pérdida de Abel. En Génesis capítulo 4 verso 2, dice que Abel fue pastor de ovejas, y que Caín fue labrador de la tierra. Son dos oficios diferentes, y dichos oficios fueron escogidos por estos hombres de acuerdo a su entendimiento. Es interesante que Abel escogió el oficio que Dios le dio al hombre antes de la caída, y que Caín escogió el oficio que obtuvo el hombre después de la caída. Dios le da orden al hombre de enseñorearse sobre los animales, y Abel tomó este oficio, luego después de la caída, es decir, después del acto de desobediencia, después de que comen la fruta del árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios le dice al hombre que labre la tierra hasta el agotamiento, y este oficio fue el que tomó Caín. Esto es muy interesante, porque la Escritura nos muestra que Dios se agrada de la ofrenda de Abel y no de la ofrenda de Caín, y la razón es, que Abel vivía y servía a Dios por revelación. Una cosa es vivir y otra cosa es servir. Abel consagró su vida para ser pastor de ovejas, y de lo mejor de sus ovejas presentaba una ofrenda agradable a Dios. Pero ¿qué había más allá en el corazón de Abel? ¿Cuál era el entendimiento de este hombre acerca de los asuntos celestiales? Apocalipsis 13 verso 8 habla acerca del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Esta afirmación podemos comprobarla en el primer sacrificio para expiación que se realizó en las Escrituras, y fue cuando Adán y Eva pecaron. Dios hace túnicas de pieles para cubrir a Adán y a Eva, es decir, para expiar, y por supuesto, que al existir pieles, también hubo derramamiento de sangre, hubo un animal que murió, y por Apocalipsis entendemos que fue un cordero, una tipología de Cristo y de su sacrificio. De alguna manera Abel entendió que la puerta para ingresar al Edén, que la llave para entrar de nuevo a la presencia de Dios era el cordero, y por revelación él tomó este oficio, y esta revelación llegó a ser tan profunda en la vida de Abel que él mismo murió como un cordero como inmolado, cuya sangre seguía clamando a Dios desde la tierra. Caín fue el primogénito, pero a causa de su homicidio fue desterrado, así que la herencia debía obtenerla el segundo hijo, pero este hijo era Abel, el cual murió. Entonces la herencia la recibió Set. Abel nos habla de la muerte de Cristo, y Set nos habla de la resurrección de Cristo. Set fue el segundo Adán, fue el segundo hombre del linaje de Adán, una expresión tipológica de 1 de Corintios 15 verso 45. Ahora pues, la realidad que conoció Set que lo llevó a ser un vencedor en su generación participando de la preservación del linaje hasta Noé, fue la realidad de la sustitución porque Set pudo disfrutar de la herencia de su padre a causa de que el maligno fue quitado del medio, y huyó por el impacto y la consecuencia legal de la muerte del pastor. Set nos habla de disfrutar de la experiencia de ser hijo de Dios. Romanos 8 verso 15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. En Set, conocemos al Espíritu Santo como el espíritu de adopción. Este es el nombre que le da la Escritura. La palabra adopción en el griego es huotesia, que significa, hecho legalmente un hijo, ya no un esclavo, sino un hijo que vive en casa, que pertenece a la misma familia, que tiene derecho a disfrutar de su hogar. La palabra a destacar, es la palabra, intercambio, porque el Señor Jesús tomó nuestro pecado y lo puso sobre sí para darnos una nueva vida, para hacernos miembros de la familia de Dios. Nosotros merecíamos la cruz, pero Él realizó una obra de sustitución. La sustitución hace parte de la doctrina de la expiación. Jesús tomó nuestro lugar en el madero. No lo merecíamos. Nosotros merecíamos morir a causa de nuestro pecado, pero Jesús fue a la cruz por nosotros y tomó nuestro lugar.
para darnos el espíritu de adopción, el Espíritu Santo que vive en nosotros por el cual clamamos Abba, es decir, Padre. Juan David Paz, Cartagena de Indias, Colombia.